¿Cómo te digo yo que caminé 5 kilómetros hacia el norte y pongamos 2 hacia el este? Bueno, vamos a llevarlo a un mapa. En un mapa vamos a tener, por ejemplo, ahí es la dirección este. Y acá la dirección norte, obviamente. El sur para acá y el oeste para allá. ¿Lo hice bien? ¿Está bien? No me confundí, ¿no? A ver, si me confundo en algo, corríjanme. Estos puntos cardinales, más desubicado que yo, imposible. Bueno, entonces, donde esté, obviamente que esto abajo, de alguna manera, esconde nuestro viejo sistema de coordenadas X, Y, ¿no? Es como, puedo elegir yo orientar el norte hacia donde apunta el eje Y, o orientar el eje Y a donde apunta el norte, y el este al eje X positivo, ¿no? Ok. Entonces te lo voy a decir así. Si yo partiera, por ejemplo, de acá, que es el 0, 0, y están los ejes graduados en kilómetros, 5 kilómetros hacia el norte y 2 hacia el este, implica que yo termino en un punto de coordenadas 2, 5, ¿está bien? ¿Puedo haber hecho, por ejemplo, algo así? 5, 2. El mismo efecto también lo puedo lograr haciendo así, 2, 5. O también puedo agarrar un helicóptero y hacer esto. ¿Sí? O, ¿por qué no? Puedo hacer esto. Entonces, tengo algo que yo ya empecé a trabajar en el primer módulo. Lo llamaremos desplazamiento. Y este desplazamiento me relaciona a un punto inicial y un punto final. ¿Sí? Quiero decirte matemáticamente que caminé 2 kilómetros hacia el este y 5 hacia el norte, no importa en qué orden, y no importa por qué camino. Lo que me importa es el estado inicial y el estado final. ¿Tá? A eso llamaré desplazamiento. Claro está que yo podría no haber estado ahí, podría haber estado, por ejemplo, en el punto -4, 1. ¿Por qué no puedo estar ahí? ¿Puedo en otro lado también caminar 5 kilómetros al norte y 2 hacia el este? Puedo, ¿por qué no? ¿Y dónde tengo que terminar? Bueno, puedo agarrar una regla, ¿por qué no? Y trabajar paralelamente y llevarme esta flechita acá. ¿Por qué no? ¿Y dónde termino? ¿Y cómo saben que termino en -2, 6? ¿Qué cuenta hicieron? Eso es lo que hice, pero yo quiero saber la cuenta. ¿Cómo llegaron a -2? ¿Qué sumaron en X? Acá tengo que poner -4, que es donde estaba, y le tengo que sumar 2. Ok. ¿Y acá qué tengo que poner? 1, que es donde estaba, la posición, y le tengo que sumar 5. Caramba. Ajá. ¿Puedo hacerlo en cualquier lado? Esto puede estar en cualquier lado. No está en ningún lado en particular. A esa cosa que es desplazarme tanto en Y, tanto en X, o tanto en X, tanto en Y, lo llamaré vector. Y el vector que es este y este, siempre el mismo, es 2, 5. En este caso, como estamos hablando de gente que se mueve, estamos hablando de desplazamientos. ¿Qué es lo que tienen en común todas las personas que se iniciaron un viaje en cualquier lugar y terminaron en un lugar que es 5 más arriba en Y y 2 más hacia la derecha en X? Tienen todos en común que ejecutaron este desplazamiento, este vector desplazamiento. Y ya estamos viendo que tiene una relación, ese vector, estos numeritos, tienen relación con
las coordenadas del punto de partida y las coordenadas del punto de llegada. Por ejemplo, y yo te digo, salí del punto de coordenadas menos 3, menos 8 y llegué al punto de coordenadas menos 1, menos 3. Ok. ¿Puedo calcular el desplazamiento? ¿Cómo lo calculo? Este es el lugar final y este es el lugar inicial. ¿Cómo calculo las componentes del vector desplazamiento conocidas las coordenadas de los puntos iniciales y finales? ¿Qué tengo que sumar? ¿Qué hago en X? Sí, díganme la cuenta, vamos a lo concreto. ¿Qué es B1? No, acá, no se vayan con las letras. Primero en los números. ¿Menos 3 qué? Menos 1, lo saqué de acá. ¿Y qué hago? Le resto, ¿qué cosa? Menos 3. Ok. ¿Y ahora, en Y, qué hago? Menos 3, ¿qué hago? Le resto. Menos 8, ok. Y formo con la diferencia de coordenadas de los puntos, formo un vector. Formo las componentes del vector. Componentes, coordenadas, coordenadas, componentes. ¿Componentes? Coordenadas. ¿Coordenadas? Componentes. ¿Para qué les parece que estoy haciendo tanta payasada con las dos palabras? Porque para mí son diferentes. Y tengo la creencia de que si lo hago con un poco de humor, ustedes se acuerdan más. Es una creencia mía, no sé si es verdad, pero creo. Bueno, entonces, menos 1 menos menos 3, ¿cuánto me da? 2. Ok, 3 menos menos 8. Ah, ok, o sea que acá también. Acá encontré que esto, si hago un viaje de acá a acá, lo mismo, el mismo desplazamiento. El mismo vector. Otra vez. Entonces, hay 3 como cosas en juego. Hay un punto inicial, tiene una posición de 2 coordenadas en el plano. Un punto final, tengo una posición de 2 coordenadas en el plano. Y un vector en el plano que tiene 2 componentes. Y están relacionadas. De tal manera que si yo me paro en un punto y quiero hacer un desplazamiento de 2,5, puedo calcular fácilmente a dónde voy a parar. Si yo sé de dónde salí y dónde fui a parar por medio de una resta, puedo calcular las componentes del vector. Y obviamente también hay un tercer problema que es, llegué a tal punto y me desplacé según este desplazamiento, ¿de dónde partí? ¿De dónde tengo que partir para llegar al punto tal con tal vector desplazamiento? ¿Está? También hay es la misma cuenta, para atrás y para adelante, del derecho, del revés. Es como se peina el pelado, ¿no? Lo peina para adelante, lo peina para atrás, el mismo pelo. Es algo así. Ok, entonces, vectores. Vector desplazamiento. Me sirve para decir algo que no depende del sistema de coordenadas. Que no está en ningún lugar en particular. ¿Está? Bien. ¿Qué más necesitamos con vectores? ¿Qué necesitamos saber con vectores? ¿Qué necesitamos saber con vectores? ¿Qué necesitamos saber más de vectores? Yo me olvido un poco de la lista de cosas que veo acá. Componentes. Las operaciones entre vectores. Hablemos de operaciones. Suma, producto punto. Ok, vamos a hablar de operaciones. ¿Qué más? Módulo. Ok, entonces, operaciones de vectores. Vamos a agarrar el Maps y hacemos un viaje en 2 etapas. Mi viaje, en la primera etapa, la primera fase del viaje, está dada por el desplazamiento menos 2, 3. Primera fase del viaje. Segunda fase del viaje. ¿Sí? Esto ponele que esté en kilómetros. Segunda fase del viaje, tengo 1 menos 4. ¿Ok?
¿Puedo representarlos en un sistema de coordenadas? Sí, puedo. Supongamos que los represento a partir del origen. No tengo por qué hacerlo en ningún lugar en particular. Lo represento donde a mí se me ocurre. Represento menos 2, 3. Menos 1, menos 2, 1, 2, 3. O sea que este vector lo vamos a llamar vector B. Así, con flechita. Y luego tengo el vector 1, 4. O sea que estoy acá parado, hago 1 para acá y menos 4 para abajo. A ver, lo voy a poner en otro color para que no me quede tan feo. Vamos a cambiar esto y le voy a poner 1, 3. Entonces, de acá tengo que hacer, vamos a poner así, para que me quede más lindo el dibujo, 3, 1. Entonces, hago de acá 1, 2, 3 en X y 1 en Y. Entonces, este es el vector U. A este lo llamo B, a este lo llamo U. ¿Qué quiere decir? Que si yo hubiera estado en 0, 0, al cabo de la primera fase hubiera terminado en menos 2, 3. Y al cabo de la segunda fase, donde yo hago 3, 1, 3 en X, avanzo 3 en X, subo 1 en Y, termino en este punto. ¿Está? He hecho un viaje en 2 etapas. Vamos a considerar esta flechita que te estoy dibujando acá. Es una flechita que comienza donde comencé y termina donde terminó mi última fase del viaje. Vamos a denominar a esta flechita el efecto neto de mi viaje. Si yo hago un viaje con este desplazamiento y luego este otro, se me están durmiendo. Se me recontra duermen algunos, se les cierran los ojos. Bueno. Si hago esto, primero aplico B y luego aplico U, me desplazo según B y después me desplazo según U, es lo mismo que yo me hubiera desplazado olvidándome de B y de U solo por la flecha roja. El efecto combinado es que yo me desplazo, ¿cuánto en X? Me desplazo 1 en X. Pero ¿cómo puedo obtener 1 a partir de 3 y menos 2? Los voy a sumar. Menos 2 de la primera fase, le sumo 3. Y en Y, el efecto neto es que subí 4 unidades. ¿Cómo lo puedo obtener a partir de 3 y 1? 3 más 1. O sea, tengo el vector 1, 4. Sumé los nenes con los nenes y las nenas con las nenas. Los X con los X. Los Y con los Y. ¿Está? Sumé. Ok. A este vector que me da el efecto neto de aplicar un vector y luego otro, un desplazamiento y luego otro, o sea, lo que realmente pasó al cabo de mi viaje, a este vector lo llamaré vector suma. Lo llamaré vector suma. Y lo representaré por, si el primero es U y el segundo es B o al revés, B más U. Ya estamos hablando de cómo anotar los vectores. Volvamos un poco para atrás. Acá tenía una situación, pero no es la misma. Acá tengo 2 puntos, punto inicial, punto final y un vector. Acá tengo 2 vectores, que no es lo mismo, sumo y tengo un vector que en la escuela le llaman resultante o suma. Resultante. Ok. Vamos a ponerle nombres. Si yo a este punto, menos 3, menos 8, lo llamo punto A, y a este 1, menos 3, menos 1, menos 3 lo llamo B, legítimamente podré llamar a B a 5. Esta notación me recuerda que es el vector que, si partís de A, te lleva a B. Pero también podría reconocer que este punto, que se llama C, y este otro punto, que se llama D, también tienen la misma relación. O sea que esto también es CD, porque si partieras de C y haces 2, 5, terminás en D. ¿Está? Ok, y también vale para estos dos. Este caso es un poco especial. Mirá lo que pasó acá. El punto acá, originario, es el punto del origen.
que lo llamamos normalmente con la letra O mayúscula y sus coordenadas en el plano son 0, 0. Y como estos son 0, 0 y le aplico 2, 5, termino, después de aplicar el vector desplazamiento 2, 5, termino en el punto 2, 5. Llamémoslo punto P. Esto es P. Vamos a ponerlo por acá. P, 2, 5. Entonces, 2, 5 también es OP. Y es CD, y es AB. ¿Estamos con esto? Pero como O es 0, 0, al restar las coordenadas, me queda un vector cuyas componentes, numéricamente, son las mismas que las coordenadas del punto final. Cuando pasa esto, llamaremos a este vector el vector posición de P. ¿Está? Entonces el vector 2, 5 es el vector posición del punto 2, 5. ¿Por qué? Simplemente porque pasa que si parto de 0, 0 termino en 2, 5, nada más. Entonces así, si tenés un vector que tiene las mismas componentes que coordenadas tiene un punto, dirás que es el vector posición. Y se dibuja acá. Por lo tanto, el vector posición es el único que se dibuja partiendo del origen. Todos los demás vectores los dibujás donde se te ocurra. Pero el vector posición lo dibujas ahí. Vector posición. ¿Está? ¿Estamos con esto? Entonces, vectores. Vector posición, suma de desplazamiento, desplazamiento neto. Ok. Desplazamiento neto. Muy bien. Vamos ahora a hablar de el módulo. Esta cantidad, vamos a suponer que tenemos de nuevo 2, 5. ¿Qué es la raíz cuadrada de 2 al cuadrado más 5 al cuadrado? Bueno, si te das cuenta que acá hay un triángulo rectángulo y acá hay 2 unidades y acá hay 5 unidades, entonces es la longitud de la hipotenusa o la distancia desde el inicio de la flecha hasta el final de la flecha o la longitud de la flecha. A esa cantidad la llamaremos módulo del vector 2, 5. ¿Qué es entonces un módulo? Es simplemente una distancia o una longitud de la flecha vector. Módulo. ¿Está? Módulo de 2, 5 y lo podemos escribir con la notación, la misma notación de barras de valor absoluto. Después verán por qué se usa la misma. Si yo tengo un vector, ¿sí? También podría haber escrito así. ¿Por qué no? Si AB, dijimos que AB, ¿qué era? AB es 2, 5. Módulo de AB es módulo de 2, 5. Es raíz cuadrada de 2 al cuadrado más 5 al cuadrado. ¿Está? Ok. Hay un único vector que es un poco rarito. ¿Cuál es el módulo del vector O flechita? Es un vector que tiene, adivinen qué componentes tiene el vector O flechita. Sí. Este vector es un vector rarito. ¿Por qué es rarito? Porque todo hace algo que tiene una propiedad que ningún otro, o si querés, es original. Es el mismo, es su propio. Tiene el módulo que vale 0. Ok. Esto no tiene nada de raro porque es aplicar la fórmula. Pero si vos lo querés representar al vector nulo, no lo podés representar como una flecha. Porque tendrías que representar una flecha cuya longitud es 0. A veces por ahí se lo representa como un punto. Algunas personas lo representan como un ciclo, tratando de decir que punto inicial y final coinciden. Pero, ¿qué tiene de raro este vector nulo? Tiene algo especial. ¿Te dijeron en la escuela que los vectores tienen magnitud, dirección, sentido y todo eso? ¿Te lo repitieron más de una vez? Bueno, es una casi verdad. Hay uno que no. Hay uno que solo tiene magnitud y no tiene dirección ni tiene sentido. No apunta para ningún lado. Es el vector nulo. Todos los demás sí. Y este no. Entonces, suponiendo que no tenemos el vector nulo, ¿qué puedo hacer yo?
Voy a acá poner una pausa, voy a decir otra cosa y después volvemos a decir, ¿qué puedo decir yo después de todos los vectores que no son el vector nulo? Vamos a suponer que tenemos el vector B. El vector B que dijimos que es menos 2, 3. Bueno, puedo hacer esto. B más B. ¿Por qué no? ¿Y cuánto da? Y menos 2 le tengo que sumar el x con x. X de este con el x de este, que es el mismo. Menos 2, le tengo que sumar menos 2. Menos 2, menos 2, menos 4. Lo voy a escribir así. 2 veces menos 4. ¿Está bien? No, 2 veces menos 2, ¿no? 2 veces menos 2. ¿Está? Ok. Y a 3, 3 más 3. Lo voy a escribir así. 2 veces 3. Ahora yo hago así, mira. B más B más B. ¿Y cuánto da? 2 menos 2 menos 2 menos 2. 3 veces menos 2. Y 3 más 3 más 3. 3 veces 3. Y así podría seguir. ¿Sí? Pero bueno, hay una cosa que se llama la suma repetida. ¿Se la enseñaron en la escuela? ¿Qué es una suma repetida? Una multiplicación. Entonces vamos a fijarnos que estos vectores que están acá, yo voy a decir que este vector es el vector 2b o 2 por b. Voy a definir a este vector como el vector 3 por b. Y siguiendo, ¿por qué no puedo definir el vector k por b? Donde k es cualquier número. Por ejemplo, 4. Con 4 es una suma repetida. Con 5 es una suma repetida. Pero ¿cuánto debería ser el vector? Por ejemplo, ¿qué les parece? ¿Cuánto debería ser el vector? ¿Cuánto debería valer medio b? Repitiendo esta idea, si 2b es 2 por todo esto, 3b esto es acá, medio de menos 2, menos 1. Y acá, mitad de 3. Por lo tanto, k por b, ¿cuánto debería valer? K por menos 2, coma, k por 3, donde este menos 2 lo saqué de aquí y este 3 lo saqué de aquí. ¿Sí? Y estos vectores, si yo los grafico, tienen una propiedad bastante particular. Este es b. b más b es un vector que es 2b. Apunta para el mismo lado. Y este sería 1, 2, 3, 3b. Y este sería medio b. ¿Y podría ser k negativo? Por ejemplo, menos 1. ¿Cuánto debería valer menos 1 por b? Menos 1 por menos 2, menos 1 por 3. Sigo con la misma regla. Y tengo un vector que tiene las mismas componentes, pero cambiada de signo. Entonces, menos 1 por b tiene el mismo módulo. Pueden verificarlo con la fórmula, pero apunta para el otro lado. Menos 1 por b o menos b. Este menos b es bastante particular. Porque ¿qué pasaría si yo a menos b le sumo b? ¿Cuánto me da? ¿Pueden verificarlo? ¿Se ve? Que 2 menos 2, 0. 3 menos 3 más 3, 0. O sea que menos b más b es el vector nulo. Ok. ¿Qué tienen en particular todos estos vectores?
todos los vectores KB entre sí. Son una familia de vectores. ¿Qué tienen en particular? Son paralelos entre sí. Bueno, casi, porque hay uno que no. ¿Cuál es el que no? Si K vale, entonces, si K quitamos el 0, todo KB es paralelo a B. Si yo tengo, o dicho de otro modo, si yo tengo dos vectores U y B no nulos, y puedo demostrar que U es K por B, donde K es un número real, entonces U es paralelo a B. Condición de paralelismo de vectores. ¿Cómo sé yo que son paralelos? Atención, vamos a usar esto. No se me duerman, vamos a usar esto. ¿Cómo sé yo que dos vectores son paralelos? Porque uno es, por decirlo con las palabras de la escuela secundaria, múltiplo, ¿no? Uno es múltiplo del otro. ¿Está? De alguna manera. Bueno, ok. Entonces, paralelismo. ¿Está? Y acá acabamos de ver que yo puedo multiplicar a un vector por un número real y me da otro vector. Entonces ya tenemos dos operaciones. ¿Qué podemos hacer con los vectores? Vectores. Podemos sumarlos o podemos multiplicarlos por un número real, que a partir de ahora lo llamaremos escalar. ¿Qué es un escalar para nosotros? Un número, o sea, algo que no es un vector. Bueno, vamos ya parando con esto. Hemos ya visto varias cosas. Algunas definiciones. Si yo tengo un vector U y le calculo el módulo y me da 1, lo llamaría unitario. Repito, si tengo un vector U y le calculo el módulo y me da 1, lo llamaré unitario. Pregunta, ¿este vector es unitario o no? Donde θ es un número real. ¿Es unitario o no es unitario? ¿Qué tengo que hacer? ¿Calcularle el módulo? Tengo que elevar al cuadrado y sumar. Ok. Entonces veamos. ¿Es unitario? Coseno al cuadrado de θ más seno al cuadrado de θ. Llamaremos a este, lo llamaremos U. Entonces, módulo de U vale raíz cuadrada de coseno al cuadrado de θ más seno al cuadrado de θ. ¿Y vale? 1. Por lo tanto, no importa quién sea θ, siempre que tengas un vector coseno de θ, seno de θ, será de módulo 1. Bueno, no solo este, ¿no? Puede ser seno de θ, coseno de θ, puede ser coseno de 2θ, seno de 2θ. Lo que importa es que al valer esta igualdad tendrás vectores de módulo 1. Si no tengo un vector unitario, mirá lo que te voy a decir. Imagínate que tengas un vector que es el vector menos 3, 4. ¿Es unitario? Calculo el módulo. Vamos a llamarlo B a este. Módulo de B. ¿Cuánto vale el módulo de B? Raíz cuadrada de menos 3 al cuadrado más 4 al cuadrado. ¿Cuánto vale? 9 más 16, 25. Raíz de 25. ¿Cuánto vale la raíz de 25? 5. Ok. ¿Es unitario? No. Pero te voy a preguntar ahora este otro vector. Con base en este vector, mirá lo que te voy a preguntar. B dividido módulo de B. ¿Puedo calcular ese vector? ¿Qué significa dividir? Para mí, dividir por el módulo va a ser esta operación. 1 dividido módulo, que existe porque estoy dividiendo dos números reales, porque el módulo no es ni más ni menos
que un número real. Es un número, es mayor que 0. O en el caso especial del vector nulo es 0. Y lo voy a multiplicar por el vector b. Dijimos que se puede, ¿no? Se puede multiplicar un vector por un número real. Y como el módulo no es 0, porque acabamos de ver que es 5, lo puedo hacer esto. Por lo tanto, ¿qué me da? Me da 1 dividido 5 por menos 3, 4. O sea, el vector menos 3 quintos, 4 quintos. ¿También? Multipliqué por 1 quinto. ¿Se ve? La regla es que k por b multiplico por k cada componente. Lo hice acá. ¿Y cuál es el módulo ahora de este nuevo vector? Este es un vector diferente de b. ¿Ves? Menos 3, 4. Menos 3 quintos, 4 quintos es un vector diferente, pero tiene una virtud. Es paralelo y apunta para el mismo lado. Porque todos los vectores múltiplos son todos paralelos, salvo que k valga 0, ¿no? Bueno, ¿cuál es el módulo de este? Ahora pongámosle un nombre. Lo llamaré a este, lo llamaré BU. Es un vector, BU. Ahora, ¿cuál es el módulo de BU? Y será la raíz cuadrada de menos 3 quintos al cuadrado más 4 quintos al cuadrado. No voy a hacer la cuenta, pero ustedes ya se están dando cuenta que esto vale 1. O sea, procedimiento para poder obtener un vector unitario que apunta en la dirección de un vector no nulo. Procedimiento, repito. Procedimiento para obtener un vector unitario que apunta en la dirección de otro que es no nulo. ¿Por qué? Y porque si fuera 0 no puedo hacer, porque no puedo dividir por 0. Pero si es no nulo, puedo hacer esto. Hago esto y obtengo para cualquier vector que se te ocurra un unitario en su dirección.